Mundialito fue el nombre popular que se le dio a la Copa de Oro de Campeones Mundiales que organizó la AUF y que respaldó la FIFA en el año 1980. El escenario elegido para todos los partidos fue el Estadio Centenario. La organización del campeonato tenía por objetivo celebrar el aniversario número 50 de la primera Copa del Mundo, que se había realizado en Uruguay allá por el 1930. Se trató de un torneo amistoso que convocó a las selecciones que habían ganado la Copa del Mundo: Italia, Brasil, Argentina, Alemania Federal y Uruguay como anfitriona. Países Bajos participó en lugar de Inglaterra, que no disputó el torneo porque este se jugó en medio de la temporada de fútbol europeo y de la liga inglesa, y la decisión de los clubes fue la de no liberar a sus jugadores. Holanda acumulaba 2 vicecampeonatos consecutivos, el de 1974 y el de 1978. El Mundialito empezó el 30 de diciembre de 1980 con la primera etapa en la que los equipos se dividieron en 2 grupos. El sorteo dio como resultado que en el grupo A estuvieran Uruguay, Países Bajos e Italia. En el B, Alemania, Argentina y Brasil. Uruguay le ganó 2-0 a Países Bajos con goles de Venancio Ramos y Waldemar Victorino, y también se impuso ante Italia 2-0 con otro gol de Victorino y uno de César Morales. La selección uruguaya fue la ganadora del grupo A, ya que Países Bajos e Italia empataron 1-1. En el grupo B, Argentina le ganó a Alemania 2-1, Brasil y Argentina empataron 1-1 y Brasil le ganó a Alemania 4-0. La final fue entre Uruguay y Brasil. Se jugó el 10 de enero de 1981 y Uruguay se coronó campeona tras ganar 2-0. En el minuto 50, Jorge Barrios hizo el primer gol del partido. Brasil empató a los 62 minutos con gol de Sócrates y a los 80 minutos del encuentro, el uruguayo Waldemar Victorino hizo su tercer gol del torneo, lo que lo convirtió en el máximo goleador del campeonato. El contexto histórico uruguayo, que tenía como protagonista la dictadura cívico-militar que atravesaba el país, era tema de conversación entre la población más allá de los resultados de cada partido. A fines de 1980 se iba a realizar el plebiscito para definir la continuación del gobierno de facto y se creía que la organización del Mundialito tenía como objetivo publicitar al gobierno. Uno de los elementos más recordados de aquella campaña es el jingle que convocaba a esperar con fe y alentar la idea de que el triunfo fuera celeste otra vez. Se va a acabar la dictadura militar, cantaron los hinchas celestes desde la tribuna, un reflejo del resultado adverso que recibió la dictadura en las urnas en aquel plebiscito de 1980. Mundialito del 80, y ese es el tema de nuestro compañero Gabriel Quirici. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido. Bueno, cuántas cosas encierra el Mundialito, ¿eh? Sí, ahora viendo el tape, ¿no? Porque en realidad fue tremendo campeonato. Es decir, uno lo ve deportivamente, más allá de, bueno, siempre, casi siempre Inglaterra dando la nota, ¿no? Es decir, porque si sacamos el contexto histórico un segundo, es decir, está sin medio siglo del primer mundial que se jugó en Uruguay, Uruguay tuvo la chance de competir contra las mejores selecciones del mundo, incluso después de haber quedado afuera del Mundial de Argentina, que era el Mundial acá al lado, y bueno, algunos problemas de organización de la selección, ¿no? Y vos ves los partidos que se jugaron acá. Hoy, si tuviéramos esa posibilidad de tener esos partidos, dirías, sí, ¿no? sería increíble. Tremendo torneo, vino Sócrates, Maradona, bueno, Carlo Ancelotti marcó un gol por Italia creo que contra Alemania, no me acuerdo. Sí. Hay ahí como, es decir, pasó un campeonato re interesante, deportiva, futbolísticamente. Uruguay creo que lo ganó bastante bien, Rodolfo Rodríguez Golero, una maravilla. Sin embargo, tiene ese no sé qué, diría, de que no están recordados, o sea, como que todos enseguida creo que todos y todas, ¿no? Lo asociamos a que, bueno, está en parte empañado por el contexto de la dictadura y porque hubo una percepción general de que se quiso utilizar ese torneo para darle prestigio a un régimen militar. Ahora los historiadores tienden a llamarlo, me parece más preciso, régimen civil-militar. Ahí veíamos la imagen de Aparicio Méndez, que todavía era el presidente en funciones, ¿no? Y había un Consejo de Estado Civil, ¿no? Entonces como que genera sentimientos contradictorios recordar la Copa de Oro, como se llamó efectivamente, porque bueno, también un Uruguay que después en la segunda mitad del siglo XX, podríamos decir, salvo a nivel de Copa América, que seguimos siendo competitivos, ¿no? Uruguay no tuvo destaque internacional, quizá, bueno, el cuarto puesto en el 70, que fue una gran selección, ¿no? Pero sí, este es el otro hito de la historia de Uruguay en los mundiales. Después en México no nos fue bien, en Italia no fue más o menos, podría haber sido mejor. Sin embargo, creo que tiene esa cuestión de haber intentado, creo que también hay que subrayar eso, ¿no? Lo quiso utilizar el régimen. Ahora también hay que analizar si el régimen pudo
realmente sacar capitalizarlo. provecho de eso, ¿no? Ahí hay varias cosas que está bueno analizar, porque creo que en otras columnas también lo hemos charlado, ¿no? Esa idea de que el poder político, bueno, también el poder político dentro de la propia organización del fútbol, Avalanche estaba ahí, ¿no? Siempre estuvo asociado a la utilización de la fiesta para, bueno, réditos comerciales, legitimación de algunas cuestiones. Lo vimos, ¿se acuerdan? Con hasta Hitler, Sí, ¿no? Segunda Organizando los Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional en Berlín en el año 36, una cosa. Sí. Pero lo que creo que siempre está bueno afinar un poco es que no necesariamente esos intentos de uso y esas complicidades llevan a que la gente, la gran mayoría de la gente, que también sintió contradicciones, pero sea simplemente manipulable. Entonces, como el gobierno está organizando un mundial de campeones del mundo, ¿no? Vamos a apoyar a la dictadura. Porque creo que esto a mí por lo menos me resulta fascinante, ¿no? El mundial se anuncia para, como decía el tape, ¿no? Para diciembre del 80. Era como cerrar el año justito después de que se hacía el plebiscito, que esto fue en noviembre, para legitimar la continuidad del régimen, ¿no? El plebiscito del 80 es un plebiscito que suponía, bueno, la aprobación como rango constitucional de los que llamaban actos institucionales, que era lo que la dictadura había establecido para prohibir los partidos políticos, establecer categorías de ciudadanos. Hay que recordar que era un Uruguay, ¿no? De una represión. Hacía categorías que vos no podías tener un empleo público, no podías hacer una carrera, ¿no? Te destituían si no tenías la llamada fe democrática, que era un concepto de la Guerra Fría, ¿no? De la doctrina de seguridad nacional. Bueno, entonces el plebiscito además establecía que, yo ahora me río, puede volver a pasar, hay que estar atentos, ¿no? Sí, obviamente. Que los militares tutelaban al poder civil para elegir los candidatos de los partidos permitidos e integraban el poder ejecutivo, no como, digamos, un brazo de defensa del Estado, sino como parte política. El plebiscito tenía una idea de continuidad del régimen muy marcada, ¿no? Y el régimen, que esto es lo otro interesante para pensar, podía presentar, también en el TEI me pareció muy linda la selección que hicieron, ¿no? Porque el régimen decía tener apoyo popular. Porque en los actos oficiales, claro, es terrible, pero los niños de la escuela y las maestras estaban obligados a ir, ¿no? Claro. Los desfiles militares tenían que ir las familias, todo. Entonces vos veías siempre, ¿no? 19 de junio, 25 de agosto, todo. Gente en las calles, el régimen mostrándose, pero además el régimen no permitía ninguna oposición. Prohibida la CNT, prohibido todos los partidos políticos, y además en el 80 había cierta recuperación económica. No es que Uruguay estaba bárbaro, los salarios estaban muy deprimidos, pero se había logrado bajar la inflación, que es un tema, yo no quiero aburrirlo con tema de historia económica, pero es decir, la inflación en Uruguay desde los 50 en adelante ha sido un grave problema por los salarios, pero sobre todo por estar atada a la economía al dólar. Es un tema que, bueno, veremos después, porque cada tanto fluye. Y con el tema de la tablita, capaz que le suena, pero habían ajustado el dólar, ¿no? A un tipo de cambio que se podía anunciar gracias a la apertura de una plaza financiera, que después va a reventar en el 82, ¿no? Pero el régimen como que tenía cierta estabilidad, no había oposición, apoyo forzado, y economía funcionando. Entonces, el mundialito era como, bueno, coronar ese año, y un poco tenía también el sentimiento que se había vivido muy directamente de lo que había pasado en el 78 con Argentina. En el Mundial. Donde la junta militar de Videla, ¿no? Había utilizado el mundial para su, bueno, terrible, porque no cabe otra palabra, decir, propaganda, decir que ante las campañas de denuncia por violación de los derechos humanos decían, los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Eso, terrible. Entonces, pero no, solo una cosa, que la gente igual, con todo eso, y el anuncio que Uruguay, que nos importa mucho, ingresaba al mundo, porque vieron que en Uruguay tenemos como país pequeño, siempre estamos pendientes a ver qué pasa en el mundo, ingresaba la televisación a color, aunque no se iba a poder ver en ese primer año, después iba a pasar una película a color de cómo hacía el mundial, ¿no? Como que estaba la modernidad, también esa cuestión, ¿no? Bueno, la gente, casi el 60% de los uruguayos votó no en noviembre, a 2 semanas del mundialito. Entonces, por más que se quiera usar, ¿no? Las causas políticas tienen otras explicaciones que la fiesta del fútbol. Y mucha gente que votó no, gritó los goles de Uruguay, claro, y después cantó, ¿no? Se va a acabar, se va a acabar. Entonces, parece que también hay que ver eso como una cuestión de poder, sobre todo, discriminar y valorar la cuestión deportiva sin que eso
nos haga perder de vista el contexto en que estaba. Pero ¿cuál era el rol institucional? Lo pienso, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Hablábamos de esta diferencia de 2 años. En Argentina era muy marcada también esa presencia de Avalanche, ¿no? Cuesta mucho creer que Avalanche fuera inconsciente y totalmente inocente de lo que estaba pasando en Argentina. ¿Cuál era el rol de la AUF que trata, incluso me parece en algún momento, y tal vez le erro, pero como despegarse de esa figura tan presente de Avalanche? ¿Qué rol jugaba esa asociación? Bueno, que aparte tenía un presidente militar, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Yo ahí recomiendo mucho, hay un trabajo muy lindo de Luis Prats que se llama Goles y Votos, que él recorre las relaciones entre política y fútbol, ¿no? Mirá, hay 2 cosas ahí, Virginia, de lo que yo he podido ver, ¿no? Que también me parece son interesantes de pensar. La relación entre fútbol y política es una relación siempre cruzada, porque hay políticos que se dedican un tiempo al fútbol, o también gente que está en el fútbol que si tiene contactos con la política accede a cosas que el fútbol las precisa, ¿no? Una cancha, en general, por ejemplo, los predios son todos públicos, ¿no? Entonces, eso es algo histórico. Lo que muestra Prats es que en la AUF hubo una tendencia a tratar de elegir dirigentes para el comité ejecutivo vinculados al régimen, pero no, esto lo digo con cuidado, por favor, no porque la AUF fuera cómplice del régimen, sino porque para tener ciertas facilidades a la hora de permisos. Vinculaciones. Cosas, ¿no? Entonces, y Yamandú Flangini, que viene de la Armada, en realidad es parte del régimen, pero no está asociado a la parte más dura, ¿no? También recordemos que había toda una parte de militares que habían sido constitucionalistas y que, bueno, algunos fueron pasados a retiro, porque, por ejemplo, en algunos cuadros también los militares eran muy deportistas y integraban las directivas. Entonces, esos contactos se mantienen. Ahora, no parece que haya sido directamente la AUF la que buscó hacer el mundialito, sino, que acá es otra figura que merece, ¿no? Cataldi, ¿no? Que Cataldi, yo creo que en algún momento habrá que hacer una historia de Cataldi, porque creador de la Copa Libertadores, ¿no? Con esa capacidad de algunos dirigentes uruguayos, como lo tuvo Héctor Rivadavia Gómez, que en su comienzo creó la Confederación Sudamericana de Fútbol, la creó un uruguayo, ¿no? Allá en 1916. Y Cataldi, que me hace acordar también cosas que tenía Damiani, ¿no? Que es decir, esos dirigentes que por sus contactos en Argentina, con el negocio, con Cataldi con Italia, ¿se acuerdan? Bueno, y con el Real Madrid, él logra decir, bueno, se le ocurre esa idea, se la propone a Avalanche también le pasa contactos para que haya inversiones. Berlusconi va a estar vinculado a la televisación, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay una dimensión ahí de capacidad dirigencial de Cataldi para promoverlo, absoluta complicidad de Avalanche. Él dice, no, el fútbol y política no se mezclan, entonces apoya el Mundial del 78 con la dictadura argentina, apoya el Mundialito del 80, incluso estaba también ahí en el palco oficial inaugurando el juego, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema que lo interesante es que, por ejemplo, los jugadores o, bueno, también en la afición no hubo una presencia directa de tener que aprobar al gobierno, por ejemplo, cuando se da la Copa, porque Videla baja y están ahí, tienen que salvarlo todos, hay una fuerte presión, bueno, el documental Mundialito, que es muy bueno, hay varios testimonios que lo cuentan, que dicen, bueno, nosotros nos dedicamos a entrenar, tratamos de ver si podíamos conseguir algún premio mejor, porque también lo estaban usando, si los jugadores son jugadores de fútbol, ¿no? Pueden tener algunos su convicción, no sé qué, pero me da la impresión que la AUF en realidad vio la oportunidad de hacer el torneo, algunos también vieron que al régimen le podía servir y Cataldi está parado ahí también al ladito de Avalanche siempre, ¿no? Pero bueno, también era la forma de proyectar el mundialito, ¿no? Entonces, no sé, es complejo. Yo creo que la supervivencia de las instituciones, en este caso privadas como la AUF, en un contexto dictatorial también son complicadas, ¿no? Y me imagino que para los dirigentes uruguayos de todos los clubes también, cuando viene esta propuesta, no sé, puedo decir, bueno, no lo organizamos, ¿cuál es el punto? ¿No? Ahí ya no habían ido al Mundial anterior, después Uruguay queda eliminado del Mundial del 82 claro. Otra vez, ¿no? Sí, sí. Y creo que está no sé llamarle la picardía o la visión de Cataldi de hacer un Mundial y de traer la televisión y todo eso. Pero bueno, yo quisiera contar por las dudas, ¿no? Que la otra vez me lo contaba Ernesto Tulbovich, que estaba en el liceo, porque hicieron negocio con todo, ¿no? Después, en el 81, en El Cilindro, otra vez, entidad pública, transmiten la película. Porque como en Uruguay no se pudo ver, porque todavía la televisación era blanco y negro para las casas uruguayas, la película color del mundialito y toda la fiesta,
que era un poco una reedición, que Argentina lo había hecho, que se llamaba la Alegría Popular, que es una película con Sandrini sobre el triunfo del 78. Entonces, claro, y llevan a los liciales, y cuando aparecía en la película, Aparicio Méndez, todos los gurises chiflando, ¿no? Así, porque esto me parece que es lo otro que suele pasar, ¿no? Es decir, que bueno, el régimen ya no era popular, era muy impopular, y por más que quiso utilizarlo, no cuadró, y la gente festejó el fútbol, ¿no? Que bueno, también hay un testimonio hermoso ahí en Mundialito de Marcelo Stefanel, ¿no? Sí, Que, claro, cómo no. que trataban de saber, estando en el penal de Libertad, qué iba a ocurrir, ¿no? Y cuando se enteran que ganó Uruguay la final, dice, fue la única vez en el penal, porque él lo asocia con cuando estaban expectantes a ver del plebiscito del 80, claro que en el penal se dieron cuenta que habían ganado por las informaciones, pero había un silencio total la noche de noviembre del plebiscito, y que la noche de enero, bueno, la tarde de enero que Uruguay gana, dice, fue la única vez que soldados y presos políticos festejamos juntos, ¿no? Entonces, que eso como que le da otro valor a lo futbolístico, ¿no? Toda esta parte de atrás que ya conocemos de la FIFA, de Berlusconi, de Abelás, bueno, es un tema histórico también, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, se nos terminó el tiempo. Igual es un mes en el que vamos a contar con tu presencia, Gabriel, en este mayo, mes de la memoria, porque hay un montón de elementos para poder analizar. El Mundialito del 80 era uno que queríamos analizar un poquito qué es lo que había sucedido. Hay un montón de movidas de equipos, de jugadores, de historias que tienen que ver con los derechos humanos. Así que gracias, Gabriel. Muchas gracias. Chiquilines, nos tenemos que ir nosotros. Nos vamos. Nos vamos, volvemos el lunes que viene, ¿les parece? ¿Cómo no? Volvemos. Buenas Bueno, noches. que pasen bien. Se quedan en la pantalla de TV Ciudad, Línea 3 vuelve la próxima semana. Que pasen bien, chao.